Bueno, bienvenidos los alumnos de la tele falsa, como Diego siempre dice. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos que están en el libro de Bacchini y otro ejemplo más que no me acuerdo de dónde lo saqué un día, sobre lo que es la función de densidad, la función de distribución o de acumulación de probabilidad y todos estos temas que están relacionados con lo que vino ya con Diego en la clase de variables aleatorias. Así que cualquier duda que tengan de esa clase, eh, háganmelo saber, porque si no se les va a hacer una pelota y no lo van a poder entender que estamos haciendo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Sí, se ve. y tu chat de Bueno. WhatsApp vimos también. Sí, saltó ahí, no sé por qué. ¿Podría haber saltado PowerPoint? No. Bueno, vamos a empezar. Vamos a retomar muy sencillamente, que Diego ya seguro lo explicó excelente, pero para retomarlo y recordarlo, para que no tiene tiempo de repasar, lo que era una variable aleatoria. Nosotros habíamos definido a una variable aleatoria como que era una función. Y a mí me gusta mucho la explicación que un día Diego la dio y que después también la volví a ver en YouTube, que sirve tanto para las variables aleatorias como para otras funciones que vean en análisis matemático o en la materia que sea, cualquier función, que las podemos imaginar como una caja. Entonces, bueno, imagínense también que este dibujito de acá es una caja. Entonces, nosotros lo que hacíamos es, esta caja que es nuestra función, nosotros le metemos algo a esta caja y nos devuelve otra cosa. Así como a una máquina de hacer fideos, esas que le pones la harina o la masa y le das vueltita y salen los fideos. Bueno, es algo así nuestra función. En este caso, nosotros a nuestra función variable aleatoria, que la vamos a denominar con la letra mayúscula X, por lo general también puede ser una Y, no importa, lo importante es que sea una letra mayúscula. Nosotros le vamos a meter algo de nuestro espacio muestral, o sea, de nuestro experimento, no le podemos andar metiendo cualquier cosa tampoco porque no tendría sentido. Nosotros le vamos a meter algún elemento de nuestro espacio muestral y nos va a devolver un número real. Entonces, nos va a devolver como imagen, o sea, este va a ser nuestro dominio, que es lo que se ve en la primera parte del apunte. Este sería el dominio de la función. Nosotros le metemos algo de nuestro espacio muestral a esta función variable aleatoria y nos devuelve un conjunto imagen que va a pertenecer a los números reales. Y también habían distinguido con Diego que ustedes podían obtener dentro de su conjunto números que pertenecen al conjunto de los reales, o sea, un conjunto denso en el que no hay saltos cuando estábamos hablando de variables aleatorias que eran continuas, o podían obtener un subconjunto del conjunto de los reales, que es el conjunto de los números naturales, en donde no es un conjunto denso, sino que se establecen saltos entre cada uno de los valores. ¿Por qué era esto? Retomando la primera clase. Cuando hablábamos de variables aleatorias discretas, por ejemplo, que provenían de procesos de conteo, por ejemplo, yo podía decir, bueno, tengo un lápiz arriba de la mesa, un lápiz, 2 lápices, 3 lápices o 4 lápices. Entonces, entre 1, 2, 3, estoy estableciendo un salto. No puedo tener un lápiz y medio. En realidad sí se te gastó, pero bueno, pongamos lapiceras. No puedes tener una lapicera y media. Tenés una lapicera o 2. Y entre esos dos valores se establece un salto. Por eso es que hablamos de que no es un conjunto denso. Entonces, en ese caso estábamos hablando de variables aleatorias discretas. Y si no, tenían el caso en el que vos decías, bueno, voy a realizar un experimento sobre cuál es la estatura de los alumnos del curso. Entonces vos podías tener un alumno que midiera 1,62,8, otro alumno 1,67,5, uno
otro alumno 1,80,235432, y ahí teníamos un conjunto denso, porque entre la estatura de 1,60 y 1,61 tenés infinitas posibilidades sobre lo que medís. Entonces, esas eran como nuestras dos opciones. Entonces, partiendo de eso, también establecimos que podíamos calcular las funciones, o sea, hacemos una primera distinción, perdón. Para las variables aleatorias discretas, íbamos a calcular una función de probabilidad, o sea, íbamos a tener, mejor dicho, una función de probabilidad asociada. Y para las variables aleatorias continuas, íbamos a estar hablando ya de la función de densidad. Ali, Vamos a ver. ¿podrías Sí. repetirlo? Que se me cortó. Sí, obvio. ¿Hasta dónde te quedaste? No, para las variables aleatorias y ahí se me cortó. Ah, ok. Cuando hablamos de variables aleatorias discretas, vamos a tener una función de probabilidad asociada a estas variables aleatorias discretas. Y para las variables aleatorias continuas, vamos a trabajar con una función de densidad. Esto es muy importante, esta distinción, porque si recuerden que si yo quiero calcular una probabilidad puntual de una variable aleatoria que es continua, el conjunto no va a existir, o sea, es nulo, o sea, no va a existir, no hay una probabilidad puntual para una variable aleatoria continua. Entonces, nunca jamás vamos a poder hablar de función de probabilidad si estamos trabajando con variables aleatorias continuas. Vamos a hablar de función de densidad. Entonces, vamos a empezar con las variables aleatorias discretas, que son un poquito más sencillas. Y vamos a ver un ejemplo de esta función de probabilidad. Y después vamos a seguir con las variables aleatorias continuas. Y eso sería nuestra clase de hoy. Vamos con este ejemplo que lo saqué de Bacchini. Bueno, ahí está. Nos dice, consideremos la siguiente variable aleatoria x y su correspondiente función de probabilidad. Entonces, nosotros tenemos una variable aleatoria que puede ser, a ver, del 1 al 10, no sé. Cantidad de bonobones que me comí ayer a la noche, ¿no? Entonces nosotros definíamos, por ejemplo, no, sí. Ayer a la noche no, porque estamos hablando de probabilidad, entonces tiene que ser a futuro. Aldu, Sí, dime. apagá la cámara que tenés falencias en tu conectividad, por favor. Ah, ok, avísame, porfi, porque estoy con... reclamé para que me manden 50 gigas, porque no tengo internet. Entonces estoy compartiendo con zona Wi-Fi desde cel. Cualquier cosa, si no, esa parte la haces vos, Diego, para que entiendan. ¿Ahí se me escucha bien? Un poco mejor, sí. Yo escucho bien, sí. Ok. Entonces, vamos a definir a nuestra variable de estudio como, no sé, cantidad de bonobones. Bonobones, ¿se escribe así? No sé, bueno. Que puede comer, porque el ejemplo del libro no define nada, entonces para ser un poquito más didáctico. Que puede comer un nene de 3 años, o un nene de 2 años. Chicos, para que más o menos lo vayan incorporando. Este es el mismo ejemplo que nosotros vimos el otro día, y es lo que yo les decía. Ustedes en los ejemplos de los libros van a tener la definición de una variable aleatoria, los valores que van a tener y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores. Pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, no te dicen por qué se generan esos valores. Yo te cuento, Aldo, había inventado un dado
que tenía caras, tenía 10 caras, y esas caras no eran iguales entre sí. Entonces nosotros estábamos calculando, claro, estábamos calculando, igual tu ejemplo es súper válido, ¿eh? Estábamos calculando cuál es la probabilidad de que caiga una determinada cara en el lado inferior, Entonces, si la cara tenía una menor superficie, tiene una menos probabilidad, y si tiene una mayor superficie, tiene una mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Pero bueno, en este caso, es un ejemplo mucho más feliz el de Aldana, salvo los bonobones de dulce de leche, pues son horribles, no sé si lo probaron, no los prueben, son muy malos. No. No los pruebes, por favor. Cantidad de bonobones que se pueden comer, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, el tuyo estaba mucho mejor pensado porque tenía hasta un fundamento. Ahora con el que yo tiro es como algo No, muy pará. aleatorio. No, vamos a poner algo. Existe una ley nacional que prohíbe no comer ningún bonobón de noche, ¿no? Es decir, al menos tenés que comerte uno, y te prohíbe comerte más de 10 bonobón de noche. O sea, Muy bueno. necesariamente hay una ley que dice que tenés que comer de 1 a 10, ¿sí? Y ya está, tenemos definida la variable. Muy bueno, me encantó. Mucha creatividad. Bueno, entonces, ¿quieren hacerlo igual este ejemplo? Porque si ya lo hicieron, pasamos a otro si quieren. Yo no sabía que lo habían visto. No, hagámoslo igual. Ok. Así alguien Sí, se los profe. explica bien. Porque se los expliqué yo, pero quiero que alguien se los explique bien. Ay, ¿qué dice? Dios mío. Cualquier cosa. Bueno, entonces vamos con este ejemplo con los bonobos. Entonces, la probabilidad de que el nene se coma un bonobón va a ser de 0,05. La probabilidad de que se coman dos bonobones es de 0,06. La probabilidad de que se coma 3 es 0,07, 4, 0,10. Y bueno, va aumentando porque se ve que, salvo 10, que ya es mucho, a los nenes les gustan comer bonobones, entonces aumenta la probabilidad ahí. Entonces, recuerden los primeros conceptos que vimos sobre probabilidad. ¿Qué decíamos sobre el espacio muestral de una variable? O sea, ¿qué características tenía un espacio muestral? O las particiones de un espacio muestral. Es muy aburrido escribir con negro. Vamos a cambiarlo. A ver el chat. La suma da 1, ok. ¿Y por qué da 1? Puede ser porque son mutuamente excluyentes y colectivamente exclusivos. Excelente, Marina, sí, perfecto. O sea, las participaciones de un espacio, las particiones de un espacio muestral siempre cumplen dos características, que son mutuamente excluyentes. ¿Qué significaba esto? Que si pasa A no puede pasar B. Es imposible que pase B al mismo tiempo que A. Claro, no pueden ocurrir dos particiones al mismo tiempo, o sea, no puede suceder eso. Y eran colectivamente exhaustivos, o sea, mutuamente excluyentes, dicho de otra manera, la ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia del otro, de la otra partición o del otro evento. Y colectivamente exhaustivas, ¿por qué? ¿Alguien se acuerda? Bueno, Formaban la totalidad del espacio muestral. claro, porque si yo sumaba todas esas particiones, no me quedaba ningún elemento afuera del espacio muestral. O sea, voy a cerrar el WhatsApp así no me lo no me quedaba ningún elemento por fuera. Si yo sumaba todas esas partecitas, llegaba a 1. Y que habíamos dicho también, como para tener en cuenta, la probabilidad de un evento, o sea, la probabilidad es un número que puede ir de qué número a qué otro. De 0 a 1.
Perfecto, listo, como para ir repasando. Entonces, algo que primero tendríamos que chequear cuando tenemos a cada uno de los valores que toma la variable aleatoria y la probabilidad, ¿qué es? Esto que nos muestra acá Bacchini, que si yo sumo las probabilidades de todas las particiones del espacio muestral, o sea, la probabilidad de ocurrencia de todos los valores posibles que puede tomar la variable, ¿a qué número voy a llegar? A 1. Muy bien. Entonces eso es algo a chequear, porque si yo tengo valores los valores que puede tomar una variable y la probabilidad asociada a cada uno de esos valores, y sumo las probabilidades, si me paso de 1, está mal, y si no llego a 1, también está mal. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque las particiones de un espacio muestral son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. ¿Hasta ahí vamos bien? Uy. Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, la función de probabilidad es muy sencilla para variables aleatorias discretas. Y van a ver que se pone un poco más interesante cuando empezamos a ver distribuciones muestrales y vemos, por ejemplo, que está la distribución binomial, la distribución de Bernoulli, entre otras distribuciones discretas. No vemos muchas, pero no importa. Y cada una de estas distribuciones va a tener una función de probabilidad asociada, que después la vamos a usar mucho, también va a tener una esperanza que se calcula de determinada manera y una varianza que también se calcula de determinada manera. Pero acá lo que vamos a hacer es como la forma genérica en la que nosotros podemos calcular la probabilidad de que una variable se encuentre entre dos valores o que tome hasta cierto valor. Y también vamos a calcular la esperanza y la varianza, como de forma genérica. Con lo que es variables discretas no quiero tomarme mucho tiempo porque lo más interesante está con las variables aleatorias continuas. Estas son cuentas muy sencillas. Entonces, como bien nos dicen acá, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre dos valores, o sea, en este caso podría ser la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2, vamos a pintarlo acá. Acá los está incluyendo, ¿no? Está incluyendo el 2 y el 6. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2, el valor 3, el valor 4, el valor 5 o el valor 6? Y lo único que tenemos que hacer es sumar estas probabilidades de acá. Es súper sencillo. Entonces, sumamos 0,06 más 0,07, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 3, 0,10, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 4, lo vemos acá, 0,20, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 5, y 0,18, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 6. Entonces, eso nos da la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor entre 2 y 6 inclusives. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 3? ¿Qué valores tomarían? ¿O qué sumarían? 0,05 y 0,06. Bien, 0,05 más 0,06. ¿Por qué? Porque no estoy incluyendo el 3. O sea, estoy preguntándome la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a ese valor. Entonces estoy teniendo en cuenta estos dos. Me estoy preguntando la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1 o 2. Es lo mismo. Y si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a
mayor o igual a 8. ¿Qué valores tomarían? 0,10, 0,10, 0,04, 0,04 y 0,03. 0,03. Muy bien. Y esto porque nos va a servir para variables aleatorias continuas. ¿Cómo? Díganme otra manera de calcularlo. O sea, lo puedo hacer muy bien como dijeron, 0,10 más 0,04 más 0,03. Pero ¿qué otra cosa podría hacer? Haces 1 menos todo lo que no sea, o sea, lo opuesto, digamos. Claro, perfecto. Sería 1 menos la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 8. Claro, eso. Sería lo mismo. Perfecto. ¿Y por qué haces eso? Porque sabéis que si vos barres igual a toda 8, la ¿no? probabilidad, ¿cómo? Que la variable sea menor o igual a 8. No, porque si yo pongo menor o igual a 8, lo estoy incluyendo. Entonces me va a quedar, lo voy a contar hasta acá. Y me van a quedar, ¿entendés? Me va a quedar como que somos 0,04 y 0,03. Pero antes no lo incluimos al 8 también. Sí, acá Claro, lo o sea, si no le incluimos. restaría. Vamos a dibujarlo, claro. Vamos con este color. La primera opción que yo hice, o sea, me estoy preguntando cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 8, ¿no? Son dos maneras distintas de calcular lo mismo, que es esto de acá. Entonces, como bien dijeron, yo digo, bueno, si quiero saber cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual a 8, estoy incluyendo la probabilidad de que la variable sea igual a 8. Entonces, lo que tengo que sumar es la probabilidad de que la variable sea igual a 8, más la probabilidad de que sea igual a 9, más la probabilidad de que sea igual a 10. O sea, que tome esos tres valores. Hasta ahí íbamos bien. Ahora, yo me quiero preguntar otra manera de calcular esto, ¿no? Porque capaz esos valores no los tengo. Entonces, yo digo, bueno, si yo calculo la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1, que tome el valor 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es lo que me estoy preguntando acá, es justamente el complemento de qué? De que la variable aleatoria tome el valor 8, 9 y 10, que es lo que está con rosado. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen que sumar, si yo sumo todos esos valores, las probabilidades de que se tomen todos esos valores, me tiene que dar igual a 1. ¿Se entiende? Ahí mejor. O sea, acá no lo incluyo al 8, porque si yo lo incluyera, estaría haciendo esto. Pintando acá de amarillo. Entonces, me estaría dando la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a 8. O sea, que tome el valor este de acá. ¿Se entiende? ¿Por qué no lo incluyo ahí? Sí, sí. Sí, se entiende. Bueno, entonces, esto con respecto a lo que es función de probabilidad. Como ven, no hay mucho más que esto, es muy sencillo, siempre tienen que recordar que debajo, o sea que cuando yo tomo desde el límite inferior del dominio hasta el límite superior del dominio, siempre tengo que sumar 1, eso es lo importante, y eso se respeta tanto para variables aleatorias discretas como continuas, y bueno, nada. Recordar que esta es como la manera genérica de calcular la probabilidad de que la variable tome un valor o esté entre ciertos valores, pero después, cuando veamos distribuciones de probabilidad, vamos a ver que hay otras maneras. Entonces, vamos con variables aleatorias continuas, que es un poquito más interesante. Quiero que hagamos uno más antes de pasar. Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que la variable
aleatoria tome valores entre 4 y 6. Vamos a hacer así. El 4 no lo vamos a incluir. Y el 6 sí. ¿Cómo la calcularían? Así con 0,20 una... más 0,18 sería. Ok, vamos a, más allá de los números, vamos a hacerlo Bien. ¿qué sería? La probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a ¿qué? A 5 y 6. A 5, muy bien, más la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 6. ¿Qué otra manera se les ocurre de calcular esto? Uno menos la probabilidad acumulada hasta... no, me confundí. Ahora lo reformulo. Ok, igual vas bien encaminado. Yo haría 1 menos la probabilidad de que la variable de entre 1 y 4, o sea, menor a 4 incluido, y después la probabilidad de que la variable de mayor a 6 sin incluir. ¿Se entendió? Ok. Sí, es bastante rebuscado, vamos a hacer uno más sencillo. Ahí vos lo que hiciste fue a 1, vos tenés, a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a hacer así. Vos tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? La variable aleatoria puede tomar 10 distintos valores. Vamos a representarlos con estas. Entonces vos me dijiste, bueno, hace menos 1 menos todo lo que está por debajo del 4 menos todo lo que está por encima del 6. Entonces te queda eso del medio. Bueno, es bastante rebuscado. Vamos a hacer uno que es muy parecido, o sea, sigue el mismo razonamiento, pero no le vamos a restar ningún 1. Y esto sería así. Primero, vamos a tomar toda la probabilidad acumulada hasta el 6, inclusive. Ahí estaría obteniendo la probabilidad de que la variable aleatoria sea ¿qué? Menor igual Menor a igual 6. a 6. Menor o igual a 6. Muy bien. Y a esto le vamos a restar algo. ¿Qué le tendría que restar para que me quede la probabilidad esta del medio? Bueno, tendría que restarle la Menor igual a probabilidad. 4. De menor, sí. Claro, la probabilidad de que sea menor O igual a 4. a 4. Menor o igual a 4. Entonces me van a quedar estos dos del medio, que son los que quiero. Esta es otra manera de calcular las probabilidades de que los valores estén, o sea, de que la variable aleatoria esté entre dos valores. Menor a 4. Si les cuesta visualizarlo, porque algo que quieren hacer por lo general es como hacer, no me lo acuerdo ahora bien, que es siempre lo que sugieren, pero sugieren como hacer la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 6 menos la probabilidad de que sea mayor a 4, como que le cambian un signo. O sea, por lo general en eso es en lo que hay error. Entonces, de última, háganse un dibujito así, vayan pintando y vean qué es lo que necesitan obtener la probabilidad para que les queden lo que ustedes quieran. Esto mismo en el libro lo pueden llegar a encontrar, no creo que con estos mismos números porque no me los acuerdo, pero puede ser que encuentren f de, en este caso sería 6 menos f de 4. F se utiliza para, o sea, nomenclamos la probabilidad acumulada.
o sea, la probabilidad que acumulamos hasta 6, que es todo lo que pintamos de azul, y la probabilidad que acumulamos hasta 4, que es todo lo que pintamos de rosa. Ahí voy. Respondiendo a lo que me preguntaron en el chat, y lo leo para todos. Preguntan, ¿por qué se pintó el 4 también? ¿No debería ser 1, 2 y 3 nomás en rosa? Pasa que si vos pintaras 1, 2 y 3 nomás en rosa, te estaría quedando esto de acá, de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué estarías averiguando acá? La probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 4, más la probabilidad de que sea igual a 5, más la probabilidad de que sea igual a 6. Que fíjate que esto ya es distinto a la primera manera que nosotros habíamos puesto acá como sugerencia para calcularlo de manera sencilla. Ya ahí te das cuenta que estás metiendo una probabilidad de más. Y esto, si lo quisiéramos simbolizar, ¿cómo lo pondrían? La probabilidad de que x sea menor o igual a 4 o menor o igual a 6. Ay, lo puse al revés. No, otra vez. Bueno. Estarías calculando eso. Nosotros no estamos incluyendo al 4 acá, ¿ves? Es solamente menor. Por eso lo tenemos que incluir después para calcular la probabilidad acumulada a ese valor. Acá me faltó ponerle el igual. No sé si te referías a eso, ahí tenés razón. Porque lo teníamos que incluir. Acá lo incluí cuando lo printé y cuando lo escribí no me di cuenta. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, ahí Sí, sí, ahí sí. sí. Bueno. Vamos con entonces variables continuas, ahora sí. Que eso nos iba a servir un poco para poder visualizarlo acá también. Entonces, este ejemplo lo hicieron con Diego también. ¿No? No, no. Ok. No, profe. Vamos con ese. Igual creo que hay uno más fácil para empezar a ver. ¿Este lo hicieron? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Y este? ¿Yo? Igual este es más difícil. Ponele. Listo. Entonces, como ya hicieron el que es más sencillo con Diego, vamos a pasar directamente con este y después otro que tiene una vueltita de rosca, pero tampoco es muy difícil. Eso más que nada vamos a practicar un poco de integrales y vamos a repasar un poco lo que vimos con lo que vieron con Diego con la función de densidad. Porque como les decía hoy, cuando hablamos de variables aleatorias continuas, no vamos a tener o no vamos a trabajar con una función de probabilidad, sino que vamos a trabajar con una función de densidad. Y esta función de densidad, ¿qué es lo que nos hacía? Nosotros, a partir de una integral, que justamente las integrales las utilizamos para calcular áreas. Ay, a ver. Ay, cerré el... Bueno. Nosotros vamos a tener, supónganse, puede ser algo así, dependiendo cómo sea la forma de la función. Y con la integral, o con la función de densidad, mejor dicho, lo que hacemos es barrer toda el área que está debajo de la curva, calcular toda esa área. Y de esa manera podemos obtener lo mismo que estuvimos obteniendo con la función de probabilidad de las variables aleatorias discretas, que era poder calcular cuál es la probabilidad de que la variable esté entre dos valores, cuál es la probabilidad de que, o cuál es la probabilidad que se acumula hasta determinado valor, o cuál es la probabilidad que está debajo de toda la curva, que cuál va a ser igual esa probabilidad, debajo de toda la curva de la función, ¿cuánto se va a acumular? 1. 1, muy bien. Entonces, a partir de esto,
vamos a tener dos condiciones que tenemos que verificar antes de tirarnos a calcular probabilidades con variables aleatorias continuas. ¿Cuáles eran esas condiciones? ¿Se las acuerdan? Que la función sea mayor o igual a 0, era una, Muy ¿no? bien. Sí. Eso también lo pueden encontrar como que sea estrictamente no negativa. ¿No? Muy bien. Entonces, f de x es la primera. Y la segunda, Que la integral de 1 muy bien. ¿Qué integral me tiene que dar 1? de la función. Sí, de la función, pero ¿cuáles van a ser mis límites inferiores y superiores? Que es lo importante de que me dé 1. Porque no cualquier integral me va a dar 1. Bueno, los límites inferiores, o sea, tiene que ser el límite inferior del dominio y el límite superior del dominio. O sea, acá vamos a ponerle menos infinito a más infinito, pero puede ser límite inferior y límite superior dependiendo cómo está definida la función. Por ejemplo, en este caso, para chequear las condiciones con este ejemplo que tenemos acá, si queremos chequear esta segunda condición, la integral de toda esta función, que a esto de acá lo voy a poner como f de x porque es medio un choquito para copiar, la integral de esta función, en este caso, va a ser igual a 1 cuando yo la evalúo en el límite inferior y superior del dominio, que en este caso son 1 y 3. ¿Se entiende? Si yo la evalúo en otros límites, lo que voy a hacer es estar calculando la probabilidad de que se acumule hasta ese valor, o la probabilidad de que se acumule entre esos dos, o sea, que la variable aleatoria esté entre esos dos determinados valores. Va a ser 1 cuando yo la evalúo en todo el dominio. Eso es muy importante. Entonces, bueno, esa es la primera condición que hay que cumplir. Vamos a poner acá. Entonces, vamos primero a resolver esa condición y después vamos a hacer un par de cositas. Entonces, no me voy a acordar, bueno, voy a ir fijándome. La integral desde el límite inferior del dominio al límite superior de la función, dijimos que tiene que ser igual a 1. Vamos a chequear esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La integral evaluada entre 1 y 3 de 3/4. Si quieren irme, a ver si lo tengo copiado por acá. Sí. 3/4 de menos x al cuadrado. Si lo estoy poniendo mal, si alguno se da cuenta, díganme. Más 4x menos 3. Entonces tenemos que chequear uno. Tenemos que chequear eso. Entonces vamos a resolver esta integral. Vayan diciéndome si ustedes se traban o se equivocan, no tengan miedo, tiren, cómo se resolvía esta integral. ¿Qué es lo que harían para resolverlo? Así repasamos análisis. Con análisis venimos por atrás, pero creo que se evaluaba primero con lo que es el límite superior y después el inferior. Muy bien, eso es al final igual. Primero tenemos que resolver la integral, pero eso sí está bien. Hay una composición de funciones. ¿No se resuelve por partes o no? No, la ¿Es una derivada. función cuadrática?
Bueno, se la están complicando. Sería la Las distributiva. matemáticas son Venimos difíciles mal que con ustedes análisis, las quieren Salvi. odiar más. Venimos ¿Quién mal dijo con análisis. distributiva ahí? Muy bien, podría ser Yo. distributiva. ¿Algo más fácil? Pero Podés despejarlo, propiedad- o sea, sacarlo Ah, de sí, se Vos despeja. ahí lo que integral. haces, deberías bien. en 3/4 distribuirlos entre menos x al cuadrado y después en 4x y después menos 3. ¿Es esa? Podrías hacer eso, te enroscas un toque. Más sencillo. No, También podés Sí, sacarlo sacar afuera. como factor Lo Muy tenés que bien. sacar afuera. No sé si fue milagro. Muy bien, sí. O sea, cuando, esto es por propiedad de las integrales. Cuando se está multiplicando un número, que o sea, no está acompañado de ninguna x, vos lo podés sacar multiplicando afuera de la integral. Fíjense que el 3/4 se está multiplicando a todo este choclito de acá. Si ustedes hacen distributiva, después se les va a complicar para integrar, porque, o sea, tampoco es muy difícil, es sencilla esta integral, ¿no? Pero si tuviesen una integral más difícil, se te complica. Entonces, vos todo lo que puedas sacar para afuera para solucionarte y simplificarte la vida, mejor. Entonces, este 3/4 que está multiplicando a todo el resto de la ecuación, lo sacamos para afuera. Y ahora sí, integramos lo de adentro. ¿Y cómo lo integrarían? ¿Cómo se integraba la x elevada a cualquier potencia? Se le suma 1. Se divide Muy por bien. eso. Le resta, ¿no? No, lo Muy bajás bien. el exponente que sumás arriba. Se restaba, claro, se restaba con las derivadas. Ustedes acuérdense que medio que las integrales son el opuesto de las derivadas. Si ustedes se acuerdan que con las derivadas, esto está mal pensado así, pero bueno, si ustedes se acuerdan que con las derivadas estaban restando, bueno, acá cuando estás integrando estás haciendo todo lo opuesto, nosotros vamos a sumar. Entonces, te va a quedar, vas a tener que sumar 1 en la potencia, entonces te va a quedar elevado al cubo, te va a quedar, seguir quedando en negativo, y nos queda, tenemos que llevar el 3 al denominador también. Diego, ¿vos querés explicarlo por qué es así o lo pasamos? Porque es de análisis. Entonces, como que... No, sigamos, no es mucho problema. Listo. O sea, Listo, por eso. el integrando es una función que está derivada. Entonces lo que tenemos que generar es cuál es la función que derivada en función de x generó al integrando. Entonces si yo derivo en función de x menos 3x al cuadrado sobre 3, perdón, menos 3x al cubo sobre 3, ¿qué va a pasar? El 3 que está al cubo me baja multiplicando al menos x, entonces me queda menos 3 por x al cuadrado sobre 3, me queda menos x al cuadrado. No tiene mucha Listo. ciencia. Eso. No sé, yo por si no te querías detener en eso, porque sé que sos muy fan de... Ahí está, me mandaron por el grupo, por el chat resuelta. Sí, fíjate que ahí en la segunda parte te comiste los denominadores. Pasa lo mismo. Tenés que sumarle 1 en la potencia, te va a quedar el cuadrado de la x, y lo tenés que dividir por 2. Y lo mismo, bueno, acá menos 3x te quedaría dividido por 1, no hace falta pagar. Entonces, esto sí lo tenemos que evaluar entre 3 y 1. Y como bien habían dicho hoy, primero evaluamos en 3 el techo. Cubo sobre 3 más 4 por 3 al cuadrado. Menos 4 por 1 al cuadrado dividido 2, menos 3 por 1. Ahí lo único que falta hacer es las cuentas, y esto les tiene que dar 1. No sé si alguno ya la hizo,
pero de esta manera estaríamos comprobando la condición de que si integramos la función desde su límite inferior del dominio hasta el límite superior, estamos barriendo absolutamente todo el dominio de esta variable aleatoria y nos tiene que dar 1. Vamos a calcular ahora, antes de pasar a lo que nos pedía el libro, la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria. Cuando estábamos con variables aleatorias discretas, ya lo vimos, cómo calcular una esperanza y una varianza, era muy sencillo. Y en el caso de las variables aleatorias continuas, vimos que nos valemos de una cuentita, por así decir, que hacíamos con las esperanzas para poder calcular la varianza. Y que la esperanza la calculábamos con una integral, ¿no? Que era justamente lo que preguntaban hoy de la media resumida. La esperanza de una variable aleatoria continua va a ser igual a la integral. Bueno, supónganse que esto es una integral de x por la función de densidad. Uy, ahí se me fue la voz. Límite inferior, límite superior. Bueno, un poquito. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos planteando acá? Estaríamos calculando. Vamos a poner los límites. ¿Qué límites teníamos? 1 y 3, ¿no? Sí. 3 y 1, sí. Entonces, lo único que hacemos es multiplicarle la x a toda la función de densidad que ya tenemos. Entonces nos va a quedar x por 3/4 por, ¿cómo era? Menos x al cuadrado más 4x menos 3. Sí. Bueno, todo esto va a ser nuestra integral para poder calcular la esperanza de una variable aleatoria continua. Ahora bien, ¿qué es lo que podrían hacer para calcular esta integral? Ahora. Siempre les conviene, antes de mandarse a pensar en, uy, la integro por partes, o por sustitución, o lo que sea, ver si pueden algebraicamente hacer algún acomodo para poder resolverla. Claro, porque yo pensé, siempre te digo la misma, pero por distributiva, porque los exponentes de las X se van a achicar, digamos, si las seguís como Se te van a agrupando todos juntos. agrandar. No, se te van a agrandar, igual Tenés está razón. bien. Acá podríamos hacer lo mismo que antes, o sea, este 3/4, yo acá puedo sacar, si quieren, este corchete al pedo, porque está todo multiplicando, entonces tenés 3/4 por x por todo este paréntesis de acá. Entonces vos podés hacer lo mismo, como acá se está multiplicando a todo, el 3/4 lo podés seguir sacando afuera, cuanto más saques afuera mejor. Y dentro de la integral, ahí sí hacer distributiva de la x. Para que no te quede, porque si no sí se te complicaba la integral. Entonces te quedan solamente sumas y restas y puedes integrarlo más sencillo. Pero el exponente se te va a subir 1, porque acá x al cuadrado por x, lo que haces es sumar las potencias, o sea, sumás el 2 más 1 y te queda x al cubo. Lo mismo con el resto. 4x al cuadrado menos 3x. Y siempre van a ver que siempre les pasa esto cuando calculan la esperanza de variables aleatorias continuas, que se le termina subiendo un exponente a todas las x, porque no vamos a hacer integrales complicadas ni nada así, entonces lo que termina pasándose.
Y ahora díganme cómo quedaría la integral resuelta. Menos x a la cuarta sobre 4. Más 4x cubo sobre 3. Muy bien. Menos 3x cuadrado sobre 2. Listo, y esto lo evalúan entre 3 y 1, y eso les va a dar la esperanza de la variable aleatoria x. ¿Alguno si quiere hacer la cuenta? Sí, ya dejamos el resultado acá y lo usamos para la varianza. Esto les quedaría... No lo copio porque les voy a hacer un quilombo. Ahí me fijé un cuaderno que tengo de cuando hicimos este ejercicio y tengo anotado que daba 2. No sé si a alguno le dio igual. Después chequeen, pero bueno. Y lo hago. ¿No? Ok, No, que bueno. ahí lo hago, decía. Bueno, después chequeenlo el número. A lo que voy es, porque lo quiero usar para calcular la varianza y no nos quiero hacer perder mucho tiempo con esto. A ver. Sí, capaz era distinta, no sé, medio lío acá. Bueno, vamos con la varianza. Después de última se fijan los números y por el grupo pasen a ver si les da lo mismo, yo hago las cuentas y les digo cuánto me da. Pero es simplemente evaluarlo. ¿Qué habíamos dicho sobre la varianza? Si bien habíamos visto esa fórmula que era un choclo que a todos les resultaba verla, ¿cómo podíamos calcular la varianza de otra manera? Yo recuerdo que antes teníamos que sacar la media y todos los valores de x, restarlo por la media y después Sí. la sumatoria de esas diferencias, todas al cuadrado, nos iba a dar, no, sobre n menos 1, nos iba a dar la varianza, pero acá no podemos sacar ni la media, ni tampoco tenemos los valores de x. Por eso, y cuando vimos esa era la fórmula que vimos que es un choclo, que la leíste muy bien, o sea, la dijiste muy bien, pero había otra manera que habíamos visto con las esperanzas. ¿Te acordás? No. No, bueno. Otra forma de calcular la varianza de una variable es haciendo la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de esa variable. Estoy casi segura que lo vimos cuando vimos toda la parte de esperanza, varianza. Estoy casi segura que se dio. Si no, después chequen y díganme, de última, lo repasamos la otra clase. Me voy a fijar yo también. Entonces, esta es otra manera de calcular la varianza. Chat. Sí, lo vimos ahí. Listo, joya. Esta era la manera que nos referíamos, que nos valemos de la esperanza para poder calcular la varianza. Y que la vamos a usar sobre todo ahora que estamos trabajando con variables aleatorias continuas. Entonces, la esperanza de x al cuadrado ya la tenemos, que por eso quería, o sea, la podemos calcular fácil. Por eso quería el número de acá, de esta cuantita que hicimos recién.
Porque la esperanza de x al cuadrado es, supónganse que esta cuenta dio 2 de resultado, esto va a ser 2 al cuadrado. Es lo único que tengo que hacer. La esperanza que yo obtuve, la elevo, no, perdón, en este no. La esperanza al cuadrado, acá. 2 al cuadrado. La esperanza que yo obtuve cuando la calculé en el ejercicio anterior, la elevo al cuadrado y ya está. Y para calcular la esperanza al cuadrado, de x al cuadrado, perdón, ¿qué se les ocurriría hacer? En base sabiendo ya cómo calculamos la esperanza de x. Seguimos con variables aleatorias continuas, así que vamos a estar trabajando con integrales. Si nosotros sabemos que la esperanza de la variable x es igual a la integral de x por la función de x, si yo quiero la esperanza de x al cuadrado, lo único que voy a tener que hacer es elevar al cuadrado la x. Y a eso multiplicarle la función de densidad. O sea, le subo un número más la potencia. Entonces, me va a quedar que la esperanza de x al cuadrado es igual al la integral entre 3 y 1 de x al cuadrado por la función de x, que era toda la misma la que pusimos hoy, por 3/4 por era menos x al cuadrado más 4x menos 3 de x. Resolvemos de la misma manera que resolvimos la esperanza recién. Podemos sacar el 3/4 multiplicando para afuera de la integral, así se nos facilitan las cosas. Hacemos distributiva, subimos, nos va a quedar todo, todas las potencias subidas, digamos, como en 2 niveles más, no me sale la palabra. Acá me va a quedar a la cuarta, acá me va a quedar, no, me va a quedar a la quinta, al cubo creo, y acá al cuadrado, sí. No, a la cuarta, al cubo y al cuadrado, perdón. Les dejo para que hagan el paso a paso después, así practican un poco más de la integral. Y después lo único que tienen que hacer es, bueno, una vez que llego al resultado de la esperanza de x al cuadrado, que es el primer término, le resto la esperanza al cuadrado de x, que ya la obtuvimos, es este número de acá, elevado al cuadrado, y ya está. Y llego a la varianza. Se los dejo para que hagan las cuentas solos, porque nos quedan 15 minutos nomás, y quiero ver el último ejercicio que solamente tiene una vueltita de rosca, y esto es solamente hacer cuentas. Había acá, nos quedó para hacer una cosa. Al igual que como lo hicimos con las variables aleatorias discretas, acá nos pide que calculemos la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 1,5 y 2. Habíamos dicho que cuando nosotros teníamos una función de densidad, supónganse, así, tenemos una función de densidad que llega, que va desde 1 a 3. Supónganse que acá está el 1. Estaría mal el gráfico con esta partida acá. Y acá está el 3. Si nosotros barremos toda con la integral desde el límite inferior hasta el límite superior del dominio, obtenemos que esta integral, o sea, esta probabilidad acumulada va a ser igual a 1, que es justamente la condición de una función de una variable aleatoria continua. Ahora bien, si yo quiero solamente
obtener, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que se encuentre entre 1,5 y 2, en lugar de barrer toda la integral, lo único que voy a hacer es como acotar mis límites. Y esa es la lógica de calcular la función de distribución o probabilidad acumulada. Que digo, bueno, me interesa nomás desde 1,5 hasta 2. Entonces tomo como mi límite superior y mi límite inferior estos valores. Lo que estoy haciendo con la función de probabilidad acumulada es calcular la integral de la función de densidad. O sea, van a ver que en Bacchini lo que hace es lo mismo que vamos a hacer ahora, nada más que le da una vueltita de rosca, porque es más exacto conceptualmente, y como la función de distribución o de probabilidad acumulada es la integral de la función de densidad, van a ver que lo que dice es, bueno, f de i, que es la función de distribución o de probabilidad acumulada, es la integral de la función de densidad. Entonces, te la evalúa en... Lo único que hace es como cambiar el nombre de la variable. Pero en definitiva, matemáticamente es lo mismo. Eso revíselo más que nada conceptualmente, está Bacchini, está muy bien explicado. Y se tienen que quedar con eso, que la función de probabilidad acumulada o de distribución se calcula realizando la integral de la función de densidad. Pero para verlo matemáticamente de una manera más sencilla, lo que estamos haciendo en cierta forma es acotar nuestros límites, es decir, bueno, cuánto se acumula desde 1,5 hasta 2. Entonces, matemáticamente yo lo que voy a hacer es la integral, que tiene como límites justamente 1,5 y 2, ¿de qué? De toda esta función. De 3/4 por menos x al cuadrado, más 4x menos 3. Y de esa manera nosotros terminamos calculando cuál es la probabilidad que se acumula entre los dos valores. Que en definitiva es lo mismo que hacemos cuando la calculamos en todo su dominio para comprobar la segunda condición. Hasta ahí vamos bien para pasar al último ejercicio y los libero. Sí, sí. Sí, profe. Sí, vamos bien. Ok. Entonces, este último ejercicio nos dice, consideremos la siguiente función de densidad que depende del parámetro alfa. Y nos tira esta función de densidad, x al cubo sobre alfa. ¿Cuál es el valor del parámetro si el dominio de la variable aleatoria es el intervalo 0,10? ¿Qué es lo que harían? ¿Se les ocurre algo? Bueno. Hay que hacer la integral y después despejar el alfa. Perfecto. Y la integral, ok. ¿Entre qué valores la definirías a la integral? Entre 0 y 10. Entre 0 y 10. Ok, entonces vos haces la integral de x al cubo sobre alfa. ¿Y qué te está faltando para poder despejar eso? Porque después esto vos lo integrás con L y te va a quedar x, te va a quedar 1 sobre alfa por x a la cuarta sobre 4 menos, ya se los pongo valor. Vamos a hacerlo paso a paso así, no. 1 sobre alfa por x a la cuarta sobre 4, que lo evalúan entre 10 y 0, entonces te va a quedar 1 sobre alfa por x a la cuarta sobre, perdón, 10 a la cuarta sobre 4, menos 0 a la cuarta sobre 4. Ok, ¿y qué te está faltando para poder despejar?
sea, siempre que vos quieras despejar. El 1. ¿El 1? Claro, perfecto, ahí está. Esa es la lógica de estos ejercicios así que te tiran un valor que tenés que encontrar dentro de la función. Utilizamos la condición, la segunda condición, que nos dice que si evaluamos la función de densidad en todo su dominio, nos tiene que dar igual a 1. Entonces ahí sí tenés del otro lado un igual y vas a poder despejar el alfa. Entonces lo que vos tenés que plantear es esto. En definitiva, después lo que haces es resolver la integral de la misma manera. Te queda resuelta así. Acá la igualas a 1 y despejás. Despejás esto. Si quieren después, para practicar un poco de álgebra, hagan, no, el interés del curso, pero háganlo si quieren. Les tiene que dar igual a que alfa es igual a 2500. ¿Se entendió lo que hicimos? Si no, lo volvemos a ver. Sí, se entendió, profe. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé si quedó alguna duda más. O... Ari, en el examen vamos a tener que hacer esto porque ya tengo que agarrar mis apuntes de análisis entonces. Mira, estos ejemplos lo vimos más que nada como para terminar de afianzar el tema de variables aleatorias y de la distribución de densidad y la función de acumulación o de distribución y todo. La distribución de densidad, no, perdón, la función de densidad. Yo no creo, o sea, lo tendrían que hablar con Diego. No, está bien. Si llegaste a ver algo de... Hasta práctica eso. Claro, por eso, si llegas a ver algo práctico así, sería algo sencillo como los ejemplos que vimos acá. O sea, no te pongas a practicar sustitución por partes y todo eso para resolver integrales, porque no es la idea del curso. Análisis, ya está, ya la cursaron. La facu da por entendido que esos temas ya los tienen, entonces listo. Lo importante de última es que sepan, más o menos, igual, como te digo, pregúntame de Diego después mejor, pero si les llegase a tomar algo de práctica, sería algo sencillo. Sí, obvio. Ahí se los mando. Está un poco desprolijo, después si quieren se los mando igual. Los apuntes como para repasarlo. Gracias. Ok. Si quieren se los paso también en una hoja limpio, si les sirve más. No hay drama, profe. Ok. Consulta, Aldi, ¿tenés idea que vamos a ver mañana? Ya, ¿con qué vamos a seguir? Mañana probablemente la clase la dé yo y me parece que vamos a empezar con distribuciones de probabilidad. Igualmente ahora lo hablo con Diego y les confirmo por el grupo. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿una duda más? Aldi, te hago una consulta. En la diapositiva 4, sí. Cuando replanteas y decís, bueno, a ver, tengo que hacer ver el área entre 1,5 y 2. ¿Esa Sí. área ahora pintada en celeste es la que me tiene que dar 1? No. Porque vos acá o sea, lo la que de estás... 1 y 3. Yo ahora estoy en un Claro. segmento. Acá estás analizando la totalidad de tu dominio. Entonces, Ok. esta es la que te tiene que dar 1 siempre. Acá lo que Ok, estás y lo otro haciendo... es un segmento. Claro, es un segmento, estás acumulando probabilidad entre dos valores posibles que puede tomar la variable. Ok, pero siempre desde la idea de la primera función. Claro, entre 1 y 3. es que en realidad, cuando vos estás haciendo la función de densidad, esto es función de densidad.
Cuando vos estás evaluando la función de densidad en la totalidad del dominio, eso te da 1. Pero nosotros acá lo que estamos calculando en realidad es, que es más, se lo voy a poner, bueno, se los puse, es la función de distribución o probabilidad acumulada. ¿Qué más me vas a decir? Ah, bueno, es igual. O sea, la función de distribución o de probabilidad acumulada hace la integral de la función de distribución. ¿Ves que acá estás integrando la función, la función de densidad? Uy. ¿Ves que acá tenés metido la función de densidad? Que vos decís, bueno, es lo mismo que hacíamos para calcular la esperanza, la varianza, aunque matemáticamente mucha diferencia no la encontrás, pero el tema es conceptualmente. Acá vos estás calculando la función de distribución, que es la integral de la función de densidad, y la función de densidad en sí tiene su condición de que evaluada en el límite inferior y superior tiene que ser igual a 1. Entonces son cosas distintas. Cuando vos estás acumulando con la función de distribución o de probabilidad acumulada, no te va a dar 1, salvo que acumules todo el dominio, que es lo que estás haciendo al chequear la condición de la función de densidad. Pero de esta manera, vos lo que estás haciendo es ver cuánta probabilidad se acumula entre dos valores que puede tomar la variable. Genial, ahora sí, gracias, Ali. No. Y en ese caso, donde dice 0 en otro punto, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Que si x es mayor que 3 va a valer 0? Porque si no te... Sí, porque si no te aclarara eso, la función dejaría de existir en otro punto, o capaz te daría negativa, o sea, no sería función de densidad. Entonces te lo aclara por eso. Siempre que veas que tengas una función de densidad y que está definida entre dos límites, te va a decir que en el resto vale 0. Claro, para analizar solo ese segmento y no... Claro, para que esa función exista, porque si no, vos capaz acá si pones, no sé, -1 o -2 o 0, capaz ya la función no te da, por ejemplo, estrictamente positiva. Entonces ya no se cumple la primera condición de la función de densidad, entonces ya no es función de densidad. Entonces, al aclararte esto, vos solamente evaluás entre estos límites, y fuera de esos límites vale 0. Entonces es siempre estrictamente positiva, por ejemplo. O sea, es una condición para que la función exista, pero eso siempre va a estar dado, no se preocupen. Perfecto. ¿Alguna duda más? No. Creo que no. Bueno, ahora se los paso. Le pregunto a Diego con qué seguimos mañana y le confirmamos por el grupo. Y eso sería todo por hoy. Cualquier duda mañana lo volvemos a ver. Y si no, bueno, seguimos adelante. Si tienen dudas de otras clases, también acuérdense de mandar. No cuelguen. Gracias. Chao. Gracias.